ya viene la tribulación y la gran tribulación, sino que principalmente que marcan que ya se acerca el día en que la iglesia, la novia, se va a juntar con su amado, que es el Señor Jesucristo. Una vez pase eso, los que se van a quedar para ser tratados en la tribulación, pues van a terminar siendo decapitados. Y si usted se da cuenta, ya eso se está dando en la televisión y en muchos medios. Ya es común oír que se están decapitando cristianos. O sea que eso es básicamente la semilla de lo que viene. ¿Y sabe por qué es que lo está haciendo el Señor? Está permitiendo que esas cosas sucedan. ¿Por qué es que está permitiendo el Señor que haya mártires ahorita? Para hacerle entender todavía a la iglesia que está, que viene ese tiempo sobre la iglesia y que nos tenemos que preparar, apartar, consagrar, santificar para llegar al día en que estemos con Él, porque si no nos vamos a quedar. O sea que aquí ya no es juego, porque ya usted puede encender la televisión y ver esas cosas. Parte de eso es lo que yo le quiero explicar el día de hoy acerca de la impresión 3D. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros imprimimos un documento en una impresora láser, pues lamentablemente hasta hace algún tiempo el documento solamente salía en una dimensión, en 2 dimensiones. Pero ahora la impresión se ha transformado en 3 dimensiones. O sea que tiene alto, profundidad, ancho, ¿verdad? Entonces eso ya significa otra cosa, porque ese tipo de impresoras se están utilizando nada más y nada menos que para la fabricación de órganos. Y entonces yo quisiera explicarle cuál es la trascendencia tan tremenda que existe en el final de los tiempos que se esté haciendo eso. Porque los científicos han estado diciendo últimamente, continuamente están diciendo, pero si en el año 1995, cuando se inventó, se descubrió la inseminación in vitro, todo el mundo lo rechazó, y sin embargo ahora ya es parte del sistema, ya se puede practicar libremente sin ningún problema y sin ninguna objeción. O sea que la sociedad lo toleró, pero no deja de ser un aborto. O sea, lo que yo quiero decir es que es cierto que la inseminación in vitro tuvo resultado, y hay muchos niños que fueron creados como niños probeta y que están bien y andan caminando por ahí, pero el problema es que a raíz de que se dio ese nacimiento, hubo una serie de microabortos que se tuvieron que practicar para que ese óvulo quedara fecundado. O sea, para que ese óvulo sirviera, porque la inseminación in vitro es, agarran varios óvulos, los fecundan y ponen 1 o 2 o 3, pero los demás se pierden. Entonces son microabortos porque están fecundados. O sea, no deja de ser un aborto. A lo que me refiero es, no deja de ser un asesinato delante de Dios. Ahora el problema es que como la gente lo necesita, como la gente pobre no tiene hijos, que porque esto, que porque lo otro, y entonces se va tolerando y forma un pensamiento colectivo que al final, aunque sea en contra de Dios, el pensamiento ahí está. Por ejemplo, se hace necesario que haya ministros que entiendan al homosexual, y entonces por eso es que se nombran ministros homosexuales. Aunque la Biblia esté totalmente en contra, ellos lo nombran porque toleran y porque forman un pensamiento para poder adecuar a la masa a esa nueva condición. De hecho, acaba de salir en el Facebook una pastora lesbiana y con una comunidad lesbiana, y todos están ahí metidos con el Señor. Y alguien podría decir, hermano, pero adoran. Hermano, pero hablan lenguas. Hermano, pero fíjese que tienen alabanza. Pero no porque tengan todas esas cosas, no deja Dios de estar en contra de eso, pues. ¿Verdad? No deja Dios de estar en contra. Ahora alguien se preguntará, pero ¿por qué pasa eso si Dios está en contra? Pues en primer lugar porque el enemigo imita muchas cosas que son de Dios. El enemigo no puede crear, pero puede imitar, y se le ha dado el permiso de hacerlo. Entonces en el Salmo 139:15, pero específicamente en la versión Torres Amat, dice, no te son desconocidos mis huesos formados ocultamente, ni la sustancia mía formada en las entrañas de la tierra. Cuando dice ni la sustancia mía formada en las entrañas de la tierra, es que toda nuestra sustancia viene de la tierra. Amén. Viene de la tierra.
No sé si usted sabía eso, porque dice que Dios formó de la tierra al hombre. Entonces tú te haces un examen y vas a ver que en tu sangre existe potasio, existe hierro, existe calcio, y todos los minerales que están en la tierra están en ti. O sea que tú estás hecho de tierra. Aunque alguien diga lo contrario, Dios dice, estás hecho de tierra, porque tu sustancia fue tomada de las entrañas de la tierra. Amén. Pero fíjese que dice, no te son desconocidos mis huesos formados ocultamente. Fíjese que es bien curioso que la gran cantidad de células madres se encuentran básicamente radicadas en la médula ósea, y de la médula ósea es de donde las extraen, ¿verdad? Y le voy a dejar eso como una ventana para después explicarle por qué estoy diciendo. Si el diablo entiende esta escritura y él quisiera imitar esta escritura, él tendría que ver de qué forma forma huesos, de qué forma forma tejidos. Pero el punto es que hay un factor importante, que la base del hombre es la tierra. Amén. ¿Verdad que sí? Pero resulta que el enemigo no podría tomar la tierra como base, porque entonces sería hacer lo que Dios hace. Tendría que buscar un mecanismo paralelo para poder crear o formar. O sea, no crear, para poder formar, porque Él no puede crear. Amén. Bueno, entonces vea lo que dice acá. Romanos 6:7, en la versión también Torres Amat, dice: pero gracias a Dios, vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva, y según su modelo, fíjese, habéis sido formados de nuevo. O sea que tenemos una formación de la tierra, pero después nos colocan en un molde nuevo y nos vuelven a formar. Solo que esta formación ya no es una formación carnal, sino que es una formación de tipo espiritual. La primera formación fue la formación del cuerpo físico, pero en este caso lo que se está formando ya es otra cosa, una nueva identidad, una nueva creación. Por eso es que dice que los que están en Cristo, nueva criatura son. O sea, son nueva creación, los volvieron a crear. Tal vez no lo ha comprendido, hermano, pero usted fue formado de la tierra. Amén. Pero también fue formado de Cristo. Y Cristo fue el molde. Porque dice: habéis obedecido de corazón la doctrina de las buenas nuevas. 1. Y según su modelo, el modelo de las buenas nuevas. ¿Quién es el modelo de las buenas nuevas? Cristo Jesús. Habéis sido formados de nuevo. O sea que te metieron en un modelo para volverte a formar. Dice Efesios 5:29: ciertamente que nadie aborreció jamás a su propia carne, antes bien la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque nosotros que la componemos, ¿que componemos qué? La iglesia, somos miembros de su cuerpo, formados de su carne y de sus huesos. O sea que el modelo es Cristo, y nosotros vamos a ser recreados otra vez por medio de su carne y de sus huesos. Amén. Eso es algo bien tremendo. Se lo voy a continuar. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó, diga conmigo, formó al hombre del polvo de la tierra, y Neshama, sopló Neshama en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Neshama significa resoplido, viento, aliento vital, inspiración divina, intelecto, alma, espíritu, hálito que respira, soplo, vida o viviente. Esa palabra significa aliento de vida, Neshama. El Señor puso Neshama. Ahora el punto es este, que cuando el enemigo le dé vida a la bestia, no va a ser un Neshama. ¿Ok? Porque usted sabe que al enemigo le dieron la potestad de infundirle vida a la bestia, a la imagen de la bestia. Pero eso ahí se lo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando dice formar, que Dios formó al hombre, la palabra que se usa ahí es yatzar, que significa mediante la idea de embotir en un molde.
moldear en una forma. Específicamente formar significa como el alfarero. Agarra del barro, lo forma, lo crea, lo cría, lo dispone, lo forja, lo forma, lo hace, lo pone en su cabeza para poder moldear la forma, lo labra, ¿verdad? Todo eso significa formar. Es bien interesante que esta palabra no la usa el Señor cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice Dios formó al hombre, esa es la palabra yatzar, lo formó de la tierra. Pero cuando leemos esta escritura, Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, juntos los creó. O sea que la primera creación creó varón y creó hembra. En la segunda creación tomó de la tierra y formó al hombre. O sea, son dos creaciones. Ahora, ¿por qué le estoy explicando yo esto? Porque cuando dice la palabra creó, esa palabra significa vará, que no es yatzar. Yatzar es formar, vará es crear. Pero fíjese que esa palabra vará significa crear, significa también cortar, seleccionar, alimentar, como procesos formativos. O sea que me imagino que la primera creación tuvo que sufrir determinados procesos formativos hasta llegar a ser varón y hembra. Ahí es donde cabe lo de la evolución. La aparte es Adán y aparte es la primera creación. ¿Puede entender usted eso? Vale. Dice Isaías 45:9. Entonces ya tiene al hombre formado. El hombre lo forma como vasija de alfarero, lo está formando. Pero entonces sale esta escritura: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer que diga, ¿qué das a luz? Ahí se marca uno de los ayes, y se marca a través de una contienda que existe entre el hombre y Dios con respecto a cómo fue formado. Y si usted se da cuenta, ahora más que nunca hay una gran inconformidad de cómo hemos sido formados. Solamente fíjese, póngase a pensar en eso. Porque a partir de ahí resulta que hay niños que nacen discapacitados. Hay personas que tienen determinados problemas. Y entonces la ciencia ha tenido que paliar esos problemas y ha tenido que dar soluciones para que esos problemas aminoren. Sin embargo, hay algunas cosas donde la ciencia ha topado y se ha ido fuera del límite de lo que Dios permite. Y acerca de eso es de lo que le quiero hablar, acerca de la impresión 3D, porque dentro de poco tiempo usted va a decir, va a oír en los próximos 20 años que hay gente que va a comprar un riñón a una empresa que imprime órganos. Usted va a llegar, ¿no? Usted, la persona, llega al lugar y entonces le sacan una prueba de sangre, ven qué tipo de sangre tiene, su cariotipo genético, le hacen un análisis y después le sacan de la médula ósea células madre y después esas células madre las cultivan en un proceso en medio de un gel y entonces ahí empieza la situación delicada y entonces lo meten en una impresora y la impresora empieza a imprimir un órgano cabal como que fuera el de usted. O sea, el órgano que deja de estar, ahí va a estar. Ahora el asunto es, ¿por qué es que Dios no estaría de acuerdo con esto? Le voy a enseñar algunas cosas, por favor apáguenme la luz. ¿Están seguros que suena esto? ¿Seguritos, seguritos? ¿100%? ¿No va a fallar? No va a fallar. Quiero que usted vea esto y usted me dice qué opina. Quítenle un poco de bajo, por favor.
Suban un poquito el volumen. Avances de la miniaturización de la tecnología aplicada a la medicina y una serie de avances impresionantes que van a marcar la ruta de que en un futuro usted pueda colocarse en una sala de cirugía y es una impresora biológica o una bioimpresora que va a restablecer cualquier parte de su cuerpo. Primero veamos cómo funciona una bioimpresora, cómo se puede lograr este tipo de impresión, partiendo lógicamente de la misma lógica o concepto de una impresora tradicional que tiene cartuchos de tintas. En el caso de las bioimpresoras, los cartuchos, en vez de tener tinta, tienen una diversidad de plasmas, células vivas y una serie de partículas especiales que se utilizan para hacer todo el proceso de impresión. Miren, este es un demo, primero, antes de nosotros mostrarle lo que ya se ha hecho en China, de cómo se pueden imprimir órganos. Es un avance fabuloso de lo que está logrando en la actualidad la medicina. Mire, ahí se va imprimiendo en varias capas. Esto se logró ya en una universidad en China. Es un concepto de impresión 3D, parecido a cómo se imprime tradicionalmente en la actualidad en impresoras 3D. Toma, para que ustedes tengan una idea, unos 50 minutos, por ejemplo, imprimir una oreja del tamaño de un pulgar, aunque una vez finalizada se necesita más tiempo para la solidificación, para que esa oreja que tiene una serie de células vivas pueda compactarse. Esta bioimpresora podría ser inicialmente utilizada a través de esta empresa que se llama Organovo, es la que ha estado desarrollando las primeras impresoras y comercializándose y desarrollando los primeros prototipos de impresión biológica. Ya están definiendo en materia de tecnología una relación muy cercana con la medicina. Miren ahí un poco en una visión mucho más amplia la conformación de células que se pueden utilizar en este concepto de una bioimpresión. Usualmente tiene varias capas que son de tejidos de células vivas y puede estar también combinada con una serie de componentes internos, por ejemplo, como hidrogel, materiales inorgánicos, y se espera que en algunos años esta impresora 3D biológica puedan imprimir diversos órganos, como ustedes están viendo en pantalla. Ahí incluso se va demostrando, mire, el caso de un órgano interno del cuerpo, un riñón, un corazón, orejas. Hemos visto ya cómo funciona el concepto, lógicamente, no desde el punto de vista profundo científico, sino desde el punto de vista de la divulgación. Le decía que no es un mito, porque miren lo que hicieron en China, ya lograron imprimir, y vamos a ver el video donde incluso sale el profesor Hen Wen-Yun, que es un profesor de la Universidad de China. Esto fue en el momento en que se estaba transmitiendo en vivo la impresión de un órgano, el concepto de bioimpresión. Miren, estos son pequeños órganos, orejas pequeñas, lógicamente se hacen pequeñas porque es más fácil hacerlo en tamaño más pequeño, porque estos órganos tienen otros tejidos internos. Este es el profesor explicando el concepto de bioimpresión, que es parecido a ese concepto de la impresión en 3 dimensiones. Estos son los componentes internos. En vez de tener un cartucho con tinta, tiene estos componentes biológicos de células vivas, como nosotros hemos explicado, que hace posible la impresión de órganos, y lograron ya en China, esto está fresquecito, hace apenas algunos días, imprimir el primer órgano, que fue un riñón. Se imprimió un riñón. Y este es el caso, por ejemplo, de un pequeño órgano también que se utiliza. Ahí está el profesor explicando la utilización. Estamos hablando de que, por ejemplo, en un futuro usted coloca su pierna que se cortó en una bioimpresora y la bioimpresora le va a restablecer el área donde usted se cortó. Si usted se quiere hacer una cirugía plástica, primero se diseña en computadora, usted se acuesta y sobre su rostro se podrá lograr una bioimpresión. Lógicamente, tal vez pasarán 100, 200, 300 años, pero miren ya cómo se inició este proceso de la bioimpresión. Vamos a enviarle estos videos a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @INGMorrison. Pueden ampliar estas informaciones visitando audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. ¿Sabe qué me suena a mí este tipo de videos? Como los videos donde en algunas películas se están lanzando ciertas noticias y de repente ¡pum!, la iglesia se desaparece.
Algo así me suena a mí ese tipo de videos, que son alarmantes. Le voy a explicar por qué. Mire, Marcos 14:58 dice: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Fíjese lo que está diciendo. O sea, usted sabe que en la tierra ha estado el tabernáculo de Moisés, después ha estado el templo de Salomón, después, ahora, después del templo de Salomón, hubo una reconstrucción y ese templo es el que aparece en el tiempo de Herodes. Al tiempo que aparece el templo de Herodes, que es el segundo templo, ese templo viene y el Señor dice: voy a destruir este y voy a levantar en 3 días otro, no hecho de manos. Entonces el tercer templo, todos están esperando que sea el templo que se va a levantar en Israel. Pero realmente el tercer templo no es el que se va a levantar en Israel. El tercer templo ya está sobre la tierra. ¿Qué templo es el que está sobre la tierra ahorita? Nosotros. ¿Se da usted cuenta? Ahora, mire, 2 Corintios 6:16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿En dónde habita Dios ahorita? En nosotros. O sea, nosotros somos un templo no hecho por manos humanas. Amén. Fíjese bien, nosotros no estamos hechos por manos humanas. Estamos hechos por el Señor. ¿Ok? Ahora, el problema con todo esto, porque usted dirá, ¿qué tiene que ver estos 2 versículos que le acabo de explicar con la impresión 3D? Espérenme un momentito, yo se lo voy a explicar en un ratito. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Se lo voy a explicar de esta manera. Usted tiene un atrio, que es la piel. La piel es su atrio. Lo que está dentro de la piel, básicamente tendría que ser su lugar santo. Y lo que está más adentro, que es la esencia misma, invisible, sería el lugar santísimo. Amén. Ahora, el problema es que aquí todos nosotros sabemos que esto tiene una explicación escatológica, cuando les hemos explicado acerca de que cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, ahí es cuando va a ser la abominación de la desolación. Pero eso es lo literal, lo que va a pasar en vivo y a todo color. Pero antes tuvo que haber una sombra espiritual. Tuvo que haber sucedido algo espiritualmente que representara esa abominación de la desolación en el templo. ¿Pero cuál? Si nosotros somos el templo ahorita. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros somos el templo. ¿Y qué pasa cuando dice? Y cuando vean en el lugar santo. En el lugar santo. ¿Cuál sería el lugar santo? Adentro de nosotros. La desolación. Ahora, ¿por qué está hablando de la desolación? Porque lo que pasa es que en el tiempo anterior, mejor le voy a leer la historia para que usted se fije bien. Mire lo que dice: órganos humanos cultivados en cerdos, alternativa a la donación. Y entonces ahora dice, esto es una noticia de la BBC Mundo en Japón. En su laboratorio, Nakauchi ha tenido éxito en el uso de estas células iPS para hacer crecer un páncreas de rata marrón dentro de un ratón blanco. Pero ¿por qué es esto tan importante? El objetivo final de esta investigación es hacer crecer órganos humanos dentro de los cerdos. Por sí mismo, eso sería un enorme avance para la ciencia. Pero lo que Nakauchi está tratando de lograr va más allá. Espera desarrollar una técnica para tomar células de la piel de un ser humano adulto y cambiarlas por células iPS. Esas células iPS pueden ser entonces inyectadas en un embrión de cerdo. El resultado que se espera es un cerdo con un páncreas o los riñones o el hígado humano o incluso con un corazón humano. No solo eso, el órgano sería genéticamente idéntico.
al del humano del que se tomaron las células de la piel. Vaya. ¿Qué tiene que ver eso con la historia y con la abominación de la desolación? Daniel 9:27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esa profecía bíblica trata del último tiempo. Trata del tiempo en que el templo de Dios va a ser construido y que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. A eso es a lo que se refiere esa profecía. Porque algunos habían dicho que esa profecía se refería a otro acontecimiento de la historia que se los tengo que decir, pero primero que todo quiero que sepan que esa profecía todavía no se ha cumplido, pero que sí tuvo una sombra. Y esa sombra en el tiempo de Daniel, un poco después del tiempo de Daniel, dice: en el año 167 después de Cristo, un gobernador griego llamado, en el año 167 antes de Cristo, un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo judío en Jerusalén, y también sacrificó una puerca sobre el altar del templo en Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir esto? Que la abominación que este hombre cometió fue meter un cerdo al lugar santo y sacrificarlo. ¿Me comprende? Esto se conoce como la abominación desoladora, pero no es exactamente de la abominación desoladora de la que habló Jesucristo, porque este rey no hizo un pacto con Israel por 7 años. Por lo tanto, en él no se cumple toda la profecía, sino que solamente es una sombra de lo que había de venir. Pero ahora resulta que el templo somos nosotros. Y que ahora lo que están intentando la ciencia es meter un órgano producido dentro de un cerdo en el cuerpo humano. Y el cuerpo humano ahora es el templo del Señor. ¿Se da usted cuenta? Delicado. Mire pues, le voy a poner esto, por favor, apágueme la luz. Science. En 1905 se realizó el primer trasplante de órganos con éxito. Un siglo más tarde, el primer injerto facial daba fe del potencial de este tipo de cirugía que ha salvado a miles de personas, y se podrían salvar a muchas más, pero no hay suficientes órganos. Para paliar este problema, algunos laboratorios intentan fabricarlos, enfrentándose así a una serie de desafíos muy complejos. Utilizan impresoras 3D y el hígado de cerdos para crear estos órganos. La talla del hígado de cerdo es similar a la del ser humano. Se eliminan las células del cerdo y se repoblan con células humanas. Esta técnica puede acortar la lista de espera para trasplante y ayudar a muchos pacientes que tienen problemas de hígado o de riñón. Por el momento, los investigadores experimentan con el hígado de cochinillo. Eliminan las células del animal, pero conservan su estructura, compatible con la del ser humano. El objetivo de esta operación es ver si las células humanas implantadas se adaptan y cumplen su función. Muchos tipos de células crean tejidos y órganos, pero nosotros preferimos utilizar las células de los órganos del propio paciente porque saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las van a crear otras células cuya función será idéntica a la que ya tienen. Por eso el paciente no las rechazará. Este laboratorio también quiere crear riñones con impresoras 3D. En este caso, la tinta es la célula. Los científicos reproducen la arquitectura del tejido del hígado a partir de biopsias o células sobrantes. Esta técnica se encuentra aún en una fase preliminar. O sea, si nosotros nos damos cuenta, la base tiene que ver mucho con los cerdos y con los ratones.
Por ejemplo, ahora con tejido de ratón se están fabricando, o sea, se están haciendo orejas, y eso ya está sucediendo. Entonces, mire lo que dice acá. Quiero, antes de poder leer esto, quiero decirle que el libro de Macabeos es un libro histórico y es un libro apócrifo. O sea que no se toma como un libro inspirado. O sea que no entra dentro del canon bíblico, pero es un libro histórico. Pero fíjese lo que dice acá. Dice, de ellos surgió un renuevo pecador. Así es como lo menciona el libro de Macabeos. Un renuevo pecador. Antíoco Epífanes. Un renuevo pecador. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo se le llama el renuevo. Pero este se le llama el renuevo pecador en este libro. Que había estado como rehén en Roma, subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos. Entró con insolencia en el santuario, fíjese, y se llevó el altar de oro y el candelabro de la luz con todos los accesorios. Fíjese lo que arrancó: la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas. Arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Y el rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonar a cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron el edicto real y muchos de los israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos, profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos y volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. Nada más ni nada menos, lo que está hablando este libro histórico es la instalación de la intención de un nuevo orden mundial. Y eso es parte de la abominación desoladora. Pero ¿cómo se va a ejecutar el nuevo orden mundial si no es metiendo ciertas cosas que no son, que son totalmente aberrantes a lo que Dios quiere en la humanidad? Entonces, si nosotros empezamos a ponernos a meditar con respecto a esta situación, se va a dar cuenta que la situación está más grave de lo que usted cree. En primer lugar, usted sabe de que la gente anda rechazando cada vez más el concepto de Dios en sus vidas. La fe se está yendo de la tierra y la ciencia está tomando un auge tremendo. Por el otro lado, se está tomando muy en cuenta religiones que odian al cristianismo y que lo persiguen. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los musulmanes pueden hacer cultos al aire libre, que a ellos no les dicen nada. Pero vayan los cristianos a hacer un culto al aire libre y eso tienen que pedir permisos y cuanta cosa. Entonces, eso es bien tremendo lo que está sucediendo en esa tierra. Es bien tremendo. Pero lo que está pasando es que cada vez el hombre se está alejando más de Dios. Va a tener cabida todo esto cuando se levante una generación sin espíritu. Ahí va a tener aún más cabida. Porque ¿cómo se va a generar una generación sin espíritu? A través del sistema de clonación, que cada vez va más avanzado. Entonces va a llegar un día en que pueden clonar humanos. Y eso es definitivo porque de alguna manera las leyes las están adaptando y hay leyes que cada vez se están soliviantando ciertas cosas para poder dejar el paso para que esas cosas sucedan. Le voy a seguir leyendo algunas otras cosas. Dice Apocalipsis 13:14. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento, dar vida a la imagen de la bestia
para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. O sea, que si se le concedió darle vida, es porque una de las autoridades que el Señor va a conferir, o permisos que va a conferir a estos salvajes del último tiempo, va a ser eso. O sea que estamos muy próximos a poder contemplar ciertas decisiones que se van a tomar con el objeto de poder dar ese aliento, esa vida falsa. Alguien dirá, hermano, pero ¿y qué hacemos con aquellos que están golpeados? Con aquellos que tal cosa, con aquellos que tal otra. Bueno, la ciencia va a permitir ciertas cosas, pero van a haber cosas que sí van a estar totalmente alejadas de lo que Dios quiere. Y yo creo que la impresión 3D no es nada más ni nada menos que contaminar nuestro cuerpo con la genética de los cerdos. No es nada más ni nada de eso. La impresión 3D, el objetivo final es que haya cerdos adentro. Porque lo que usted sabe es que los demonios del endemoniado gadareno, cuando salieron, lo que buscaron fueron cerdos. Y pidieron, por favor, mándanos hacia los cerdos. O sea que el cerdo tiene la cabida o puede tener el lugar para espíritus inmundos. Entonces, definitivamente, cuando esas circunstancias empiecen a suceder, que ya no tardará a pasar, porque según lo que vengo oyendo, dice que en los próximos 5 años eso va a ser una realidad. Entonces no es nada más ni nada menos que contaminar el templo que Dios nos dejó. Hace algún tiempo yo fui allá a Guatemala a un hospital y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Fíjese que ahorita estamos vendiendo aquí unas inyecciones que se hicieron en Suiza, que tienen ADN de cabra y que sirven para poder bajar la edad. Los grandes artistas, cuando están muy cansados, agotados, se les ha ido la vida por tanto concierto que dan y todo eso, vienen y ponen esas 14 inyecciones y entonces se les regenera en un año y les devuelve esa regeneración 5 años más de vida. Y eso que les cuento fue hace como 8 o 9 años. Ya se estaba promocionando eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera en el último tiempo van a haber contaminaciones que nosotros por desconocimiento probablemente podamos ser afectados. Pero si con conocimiento somos afectados, pues vamos a ser, digamos, castigados o juzgados por lo que sabemos y por lo que dejamos o permitimos hacer en nuestros propios cuerpos. Le voy a enseñar este video, por favor. High-tech. El sueño de poder crear órganos para ser trasplantados está más cerca, y esto gracias a las impresoras 3D que están haciendo progresos tecnológicos gigantescos. Imprimir en 3 dimensiones un hígado, un riñón o un corazón humano parece hoy ciencia ficción. Sin embargo, varios equipos de investigadores en el mundo están haciendo importantes progresos en la materia. Entre ellos, uno que trabaja en una empresa californiana que utiliza la tecnología de las impresoras 3D para crear tejidos humanos. Vamos a sumergirnos en este universo futurista. Para ello nos vamos a San Diego, en California. A una treintena de kilómetros de estas palmeras y del centro de la ciudad, una empresa muy particular, Organovo. Dirigida por Keith Murphy, aquí se trabaja con una de las primeras bioimpresoras del mundo. Es capaz de reproducir en 3 dimensiones tejidos humanos. El objetivo final es imprimir órganos completos susceptibles de ser trasplantados. Imprime material gracias a estas 2 cabezas. Por un lado tenemos las células y por el otro el gel. Tenemos una precisión de 20 micrómetros. Puedes imprimir células que se juntan en 3 dimensiones para crear un trozo de tejido. Todo sucede tras estos cristales, en este espacio estéril donde trabajan una treintena de ingenieros y biólogos. Está verificando que tenemos suficientes células para crear una tinta biológica.
La tinta está hecha con células madre extraídas de tejido adiposo o de médula ósea. En estos tubos de ensayo se procede a su cultivo, ya que se necesitan millones para crear 1 milímetro de tejido. Allí preparamos una estructura que va a parecerse a un tubo. Entonces se ponen capa por capa las células y un gel que sirve de matriz. La forma la da el ordenador. Luego es la naturaleza la que toma el relevo. Las células se organizan solas para formar un tejido vivo. Podemos imprimir fragmentos de músculos cardíacos, de pulmones y de vasos sanguíneos, pero todavía estamos muy lejos de un hígado. Si no tienes la capacidad de crear vasos sanguíneos, estás limitado. De momento solo podemos trabajar sobre superficies milimétricas, pero el día que podamos imprimir una red sanguínea sobre una superficie más amplia, podremos trabajar tejidos más grandes. La principal ventaja de esta medicina regenerativa es que los riesgos de rechazo serían nulos, ya que las células provendrían del propio paciente. Queremos que estas células se comporten exactamente como lo hacen en el ser humano. Una tecnología cuyo objetivo en el futuro será paliar la escasez de órganos. Es muy difícil decir cuánto tiempo llevará. Por supuesto, todavía hay que hacer muchas investigaciones, experimentos y ensayos clínicos, y todo ello llevará tiempo. De momento es una tecnología que interesa a la industria farmacéutica, que utiliza esas muestras impresas para probar la eficacia de ciertos medicamentos. Hoy por hoy no sabemos si con esta tecnología se podrá reducir en el futuro el número de fallecidos por no haber recibido un trasplante a tiempo. Es todavía una tecnología muy futurista en la que hay depositadas grandes esperanzas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que dice acá, Isaías 66:16, dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que come carne de cerdo, cosas detestables, y ratones, aún perecerán, declara el Señor. Ahora imagínense que ahí está hablando de la comida. Ahora imagínense que el cerdo y el ratón están adentro. Amén. Mire, esto ya es una realidad. Y esto también. Ahora dígame, ¿quién no va a querer que se le pueda restaurar una situación así? Pero el punto es que el tejido que están empleando fue recreado con piel de ratón. Cuando ellos hablan del gel, la base del gel es la piel del ratón, por donde se cultivan las células. Si usted se da cuenta, todo esto es básicamente, el Señor ya va a venir, ¿verdad? Ya va a venir. Porque si se está cumpliendo todo lo que Él ha dicho, ¿cómo no se va a poder cumplir lo demás? Amén. Entonces yo le quiero en esta noche llevar al entendimiento de que no cabe duda que el tema escatológico no es para que a usted le dé miedo, sino que para que usted sepa que tenemos que prepararnos, que realmente las señales ahí están, que debemos de tomar lo que nos corresponde a nosotros y realmente ser diligentes en buscar del Señor y no dejar que la contaminación de la abominación desoladora pueda entrar en nuestros cuerpos. Creo que va a llegar el momento en el cual tenemos que tener cuidado de lo que nos ponen en el hospital, ¿verdad? De preguntar cuál es el origen, de qué se trata, porque muchos van a resultar contaminados de esa manera. Entonces, yo creo que esta noche la diferencia es creación-formación. El enemigo va a tener la capacidad, la autorización de parte de Dios a hacer ciertas cosas que vayan implícitas dentro de la vida de los seres humanos. Solo póngase a pensar qué pasaría con una persona con un corazón de cerdo, o sea, cultivado dentro de un cerdo, ¿verdad? Fíjese que no aparecen muchos cerdos en la Biblia, pero los cerdos que aparecen son tremendos, hermano. Por ejemplo, una de las cosas
que hacen los cerdos es que pisotean lo santo. No den las cosas, las perlas a los cerdos, no den lo santo a los cerdos, porque con sus patas las pisotearán. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya los cerdos están metidos dentro de la gente? ¿Acaso no cree usted que ahorita en este momento ya hay un rechazo de la gente para Dios, para lo santo? Observe usted que usted puede hablar de Dios y la gente va a tener inmediatamente una reticencia, un rechazo para eso. Por algo es, pero eso es solamente a nivel espiritual. Pero cuando ya los órganos entren dentro del ser humano, la contaminación va a ser tremenda. Y entonces eso es parte de lo que se le llama como la abominación desoladora. El hecho de que cerdos entren a este templo. Amén. ¿Sabe? Yo lo podría catalizar esto como la venganza de los demonios del Gadareno. Así lo miraría yo, como la venganza de los demonios del Gadareno. O sea, nos echaron a los cerdos, bueno, ahora que los cerdos se metan dentro de ellos. Vaya, y si el Señor Jesús está diciendo, no den lo santo a los perros, ni echen perlas a los cerdos, ¿qué significa eso? Se está refiriendo a hombres. O sea que va a haber hombres cerdos. O sea que tenemos que ser cuidadosos con lo que nos estamos enfrentando. ¿Cuál va a ser la señal? El rechazo, el pisoteo hacia las cosas santas. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús.